Muy buenos días. Esta es una clase para los estudiantes de la IPC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 1 de la asignatura de Homeopatía 2. En esta clase los temas que vamos a desarrollar será la preparación de los medicamentos homeopáticos, así como el método de Korsakoff o del frasco único. La homeopatía, como ya hemos visto en clases anteriores, es un método terapéutico el cual se basa en la ley de la similitud o la semejanza, la cual afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana en pequeñas cantidades es capaz de curar los síntomas semejantes a los de una persona enferma. La homeopatía es eficaz para prevenir y tratar tanto enfermedades agudas como por ejemplo la gripe, la tos, la diarrea, las crisis de migraña y contusiones, como las enfermedades crónicas, por ejemplo la alergia, la dermatitis, asma, afecciones reumáticas y la ansiedad. Además de esto, la homeopatía también ha sido utilizada en el tratamiento de infecciones respiratorias, de la garganta, de los oídos, infecciones ginecológicas e urinarias, e incluso en cuidados paulatinos como el control de síntomas como dolores y estreñimientos y aliviar algunos efectos secundarios de otros métodos farmacológicos. Para la elaboración de estos medicamentos se debe de seguir ciertas pautas. En primer lugar está la documentación. Para la elaboración de estos tratamientos se tiene que consultar libros de referencia que se conocen como repertorios. Estos libros son un conjunto de información acerca de las sustancias utilizadas en la preparación de estos medicamentos, tales como sustancias de origen vegetal, animal o mineral, al igual que en farmacología. Para la elaboración de un remedio homeopático también se tiene que considerar diferentes factores, como el conjunto de síntomas de cada paciente, el estado físico y psicológico del mismo y su historia médica y de vida. Ahora vamos con la materia prima. Para la preparación de medicamentos, primero tenemos que entender la materia prima. Esta, como ya dijimos, puede ser de origen vegetal, animal o también mineral. Se utilizan diversas sustancias químicas, ya sea inorgánicas como orgánicas. De la misma forma, hay medicamentos que pueden ser sólidos y pueden ser líquidos. Todas las materias primas que se emplean en la práctica homeopática, principalmente para la preparación de medicamentos, pueden ser líquidos o sólidos. Los medicamentos líquidos en su mayoría son tinturas y dinamizaciones, y los medicamentos sólidos constituyen principalmente las trituraciones que se realizan por medio de un mortero. Pero antes de realizar un medicamento homeopático se tiene que tener en cuenta algunas cosas. Primeramente, los procesos de recolección de la materia prima. Primero están las plantas o vegetales. Las partes utilizadas son las plantas completas, las hojas, los tallos, las cortezas, la madera, la raíz, el fruto y la semilla. Para cada una de estas está un proceso de recolección diferente, el cual está especificado en el archivo Word que les dejaremos. Pero bien, ahora veamos cómo preparar y guardar las plantas. Primeramente existen diferentes tipos de plantas, las cuales son las frescas y las secas. Estas se tienen que guardar en una forma específica para su posterior uso. Las plantas o vegetales frescos son plantas completas y flores recién cortadas, y aquellas raíces que se deben emplear de inmediato para evitar el deterioro. Deben mantener en refrigeración y procesarse tan pronto como sea posible. Las plantas o vegetales secos, por otro lado, son plantas aromáticas y deben mantenerse totalmente aisladas, en cajas permanentemente cerradas o en frascos aptos para este fin, con la intención de que no se contamine su olor
peculiar con otros tipos de planta. De esta forma se preservarán contra la luz directa, el calor y también la humedad. Ahora veamos las sustancias animales. Para la utilización de las sustancias de origen animal, las normas para su adquisición son un poco más rigurosas, pues se tiene que seleccionar animales sanos y también bien desarrollados. En las sustancias químicas, por lo general, son de diferentes tipos de sustancias minerales. Estas se fragmentan y se pulverizan mediante procedimientos naturales o mecánicos, utilizando morteros de preferencia automáticos u otra maquinaria similar, hasta obtener partículas de tamaño homogéneo que faciliten los procesos de trituración o solución según se requiera. De aquí es donde se obtiene la mayoría de las sustancias sólidas medicamentosas en la homeopatía. Ahora bien, veamos los medicamentos líquidos. Los medicamentos homeopáticos líquidos son un poco diferentes, pues se obtienen por medio de una disolución de tintura madre. Es una parte de tintura madre por 9 de diluyente. Este diluyente puede ser agua, alcohol o un preparado hidroalcohólico, o sea, propiamente alcohol y agua. Pero antes de hablar y entrar de lleno en las disoluciones, tenemos que hablar acerca de la tintura madre. Para hacer un medicamento homeopático líquido, primero tenemos que preparar una tintura madre. Esta es una maceración de plantas que posteriormente hemos conseguido. O en pocas palabras, son preparaciones líquidas que resultan de la extracción alcohólica sobre materias primas de origen vegetal o animal. La extracción alcohólica se efectúa dejando macerar las plantas frescas o partes de ellas en alcohol apropiadamente durante un periodo no inferior a las 3 semanas. En la preparación de medicamentos homeopáticos, los medicamentos o remedios son elaborados mediante sucesivas disoluciones en agua y alcohol, de manera que la sustancia original que produce los efectos de la enfermedad quede reducida a una cantidad infinitesimal. Para esto está la disolución, el cual es la desconcentración progresiva de la sustancia. Se consigue mediante la disolución en agua o alcohol. Estas disoluciones se realizan siguiendo ciertas pautas, las cuales infieren en el número de veces que se realizan las diluciones. Estas pautas son el CH, el DH, el K y el LM. El CH son centimal hahnemanniana, el DH es decimal hahnemanniana, el K significa corsacoavianas, el LM 50 milesimales. Aquí pongamos un ejemplo. Las disoluciones centimal o CH para abreviar se dispone de una serie de frascos o recipientes de vidrio y también materia en relación al grado de las disoluciones que se desean obtener. En el primer frasco se introduce alrededor de 9 partes del excipiente adecuado, o sea, propiamente el alcohol, y se añade una parte en peso de la sustancia de base, que sería propiamente el medicamento o la parte de la tintura madre. Se efectúa alrededor de unas 100 agitaciones sucesivas, lo cual se le conoce como la dinamización. Siempre esta se realiza en vertical y ya diluido se obtiene la primera disolución centesimal o 1CH. Después de obtener la 1CH se dispone de esta y se toma una parte del líquido por 9 de alcohol y se vuelve a hacer la succión energética 100 veces. La dinamización obtenida sería la segunda centesimal.
Después se continuaría operando en la misma forma para las dinamizaciones subsecuentes. Como ya hemos visto, no solamente es fácil preparar los remedios homeopáticos, sino que el preparar pomadas homeopáticas es también de relativa facilidad. Se puede preparar pomadas de las plantas que se deseen, partiendo de la elaboración de tintura madre para posteriormente añadir una parte de esta y mezclarla con vaselina o lanolina. Por ejemplo, la pomada de caléndula, en la cual se tiene que tomar ciertas cantidades de cada cosa, alrededor de unos 330 gramos de lanolina, 660 gramos de vaselina y 200 mililitros de TM de caléndula o propiamente de la tintura madre. Eso es lo que significa la TM. Ahora veamos el método de Corsaco o de frasco único, el cual es una disolución homeopática, sin embargo es un poco diferente. Las disoluciones corsacovianas, conocidas como de frasco único, fueron puestas a punto por Corsaco para obtener rápida y fácilmente muchas disoluciones sucesivas con costes reducidos. Hay que resaltar que este método se ingenió por Corsaco, un militar ruso, en la invasión napoleónica a Rusia. Hay que comprender que no había medios y se necesitaba medicamentos de elaboración rápida, coste nulo y con un buen efecto terapéutico. Así que vamos a ver el procedimiento para realizarlo. Este se inicia con un frasco de vidrio de alrededor de unos 15 mililitros con cierre de material inerte, en el cual se introduce alrededor de 5 ml de tintura madre, tras lo cual se agita alrededor de unas 100 veces. Seguidamente el frasco es vaciado hasta la última partícula por aspiración o volcamiento del propio recipiente. En este recipiente se introducen 5 mililitros de excipiente y se mezcla con las partículas que hay adheridas en la pared del frasco. Se agita alrededor de 100 veces y así obtenemos la primera disolución corsacoviana o 1K. Las disoluciones corsacovianas han sido expuestas en muchas farmacopeas oficiales tanto en Inglaterra como en México, por las dificultades objetivas de mantener constantes los factores de las diferentes operaciones. No obstante, se ha avanzado mucho con el sistema de aspiraciones de los frascos minimizando el margen de error. Resulta muy interesante en potencial alta, pues son ligeramente más suaves que las CH o las DH, que son las utilizadas más que todo por Hahnemann. Y bien, aquí terminaríamos con la clase de hoy. Si bien esto es más que todo una introducción para que más adelante realicemos una práctica en la cual vayamos realizando estos procedimientos. Así que nos veríamos hasta la próxima clase y pasen un buen día.